Muy bien, en esta oportunidad trataremos de explicar el diseño de losas aligeradas por el método ACI. Sabemos que las losas aligeradas pues son un tipo de techo conformadas básicamente por concreto armado y por ladrillos que sirven básicamente para aligerar o aliviar el peso, razón por la cual a este tipo de techos la llamamos losas aligeradas. Y la vamos a desarrollar por el método ACI, el cual pues exige que se deben cumplir ciertas condiciones que lo vamos a ir mencionando a continuación. Muy bien, veamos en un primer momento los datos de diseño. En primer lugar vamos a definir la cantidad de tramos que tiene nuestro elemento estructural que vamos a diseñar. Y aquí entra la primera condición de ACI que nos dice que el elemento a diseñar debe tener 2 o más tramos. Por ejemplo, si aquí seleccionamos un tramo, automáticamente sale la observación de que no aplica ACI, por lo tanto no podemos seguir con el diseño. Entonces, para 2 tramos, sí acepta. La siguiente condición que nos indica ACI es que las luces comprendidas entre los apoyos, estas luces, sean iguales o que la diferencia entre estos dos tramos adyacentes no excedan el 20%. Aquí claramente podemos ver que estas medidas pues son muy parecidas, muy cercanas, ¿no? Estas medidas no deben ser pues con una diferencia mayor al 20%. Y sabemos pues que para utilizar el método ACI, estas distancias de apoyo a apoyo vienen a ser de cara a cara, ¿no? En este caso de cara de la viga a cara de la viga. Y cuando se desea emplear pues el análisis estructural, en ese caso se toman luces de eje a eje, ¿no? Entonces en este caso hay que tenerlo en cuenta que estas distancias o estas longitudes son de cara a cara del apoyo, que en este caso es la viga. Otra condición que nos plantea el método ACI para el diseño de elementos estructurales es que las cargas deben ser uniformemente distribuidas y de igual magnitud en todos los tramos. Además, no debe existir cargas concentradas o cargas puntuales, ¿no? Es decir, que, por ejemplo, sobre esta losa aligerada en la que no haya viga, no debe haber, por ejemplo, una carga puntual de un muro u otras cargas referentes, ¿no? Es decir, que las cargas deben ser distribuidas uniformemente. Otra condición también que nos dice ACI es que la carga viva no podrá ser mayor de 3 veces la carga muerta. Esta es otra condición que lo vamos a ir viendo luego en el momento que obtengamos las respectivas cargas. Asimismo, también otra condición nos dice que, por ejemplo, si se trata de vigas de un pórtico de poca altura, este debe ser arriostrada lateralmente para cargas verticales. Debe haber vigas de amarre en ese caso. Entonces, básicamente, para poder identificar fácilmente cuándo debemos utilizar este método es que deben haber 2 o más tramos y que estas longitudes o estas distancias pues sean parecidas o iguales en todo caso. Muy bien, veamos entonces, tenemos adicionalmente los siguientes datos. Tenemos el F'C para el concreto de la losa aligerada, que es de 210 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Podemos elegir aquí las diferentes resistencias. El F'Y o la resistencia a la fluencia del acero de 4200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. La sobrecarga, esto va a depender del uso que va a tener la edificación para la cual estamos diseñando esta losa aligerada. Suponiendo que su uso será para tiendas, nos ubicamos en la norma E020 de cargas y vemos en la tabla número 1 que para tiendas le corresponde pues una sobrecarga de 500 kilogramos sobre metro cuadrado. El peso del piso terminado muchas veces nos dan un valor ya general, diríamos, o en otros casos nos dan un espesor. Por ejemplo, en este caso, suponiendo que el espesor del piso terminado será de 7 centímetros. Entonces sabemos que por cada metro cuadrado de 1 centímetro de espesor de piso terminado, ese peso es de 20 kilogramos sobre metro cuadrado. Entonces multiplicamos 20 por 7 centímetros que va a tener y serían pues 140 kilogramos sobre metro cuadrado. El peso de tabiquería fija de 90 kilogramos sobre metro cuadrado. Muy bien, esos son los datos que necesitamos para el diseño. Adicionalmente, pues, como ya les mencionaba, de las distancias, en este caso de cara
a cara de los apoyos. De A a B es de 5 metros y de B a C de 4.80 metros. Esta plantilla está elaborada para diseñar losas aligeradas de hasta 5 tramos. Por ejemplo, elegimos 5 tramos y automáticamente pues aquí vemos que tenemos para 5 tramos. Si elegimos 4 tramos, tenemos para 4 tramos de losa aligerada. Si es 3 tramos, se nos descuenta un tramo, tenemos 3 tramos y aquí se nos activa para colocar la otra distancia. En este caso vamos a diseñar una losa aligerada de únicamente 2 tramos. Muy bien, procedemos entonces al desarrollo del diseño. En primer lugar vamos a calcular el espesor de la losa aligerada. Es decir, vamos a predimensionar esta losa aligerada. Y sabemos que este espesor se calcula dividiendo la longitud mayor entre 25. Entonces, de las dos distancias en este caso que tenemos, elegimos la mayor, que sería 5 metros entre 25 y tenemos 0.20 metros. Por lo tanto, el espesor aquí vemos que es exacto, 0.20 metros. Si en caso no fuese exacto, podemos tomar la decisión si redondeamos al mayor o al menor. En este caso, este resultado es exacto, 0.20 metros, entonces será el espesor de la losa aligerada. Obviamente esta longitud se escoge ya previamente habiendo definido el sentido del aligerado, ¿no? En este caso el sentido será horizontal. Por ende, las viguetas van a estar pues en sentido horizontal y se van a apoyar en estas vigas que están de forma vertical. Estas vigas vendrían a ser entonces las vigas principales. Muy bien, como segundo paso del desarrollo tenemos el metrado de cargas. Metrado de carga muerta y carga viva. En carga muerta tenemos el peso de la losa aligerada. Para un espesor de 20 centímetros le corresponde 300 kilogramos sobre metro cuadrado. Suponiendo que aquí tengamos 0.25, será pues 350, ¿no? Automáticamente ya se obtiene el peso. El peso del piso terminado es lo mismo que tenemos en datos, 140 kilogramos sobre metro cuadrado. El peso de tabiquería, 90 kilogramos sobre metro cuadrado también que nos dan en los datos. Y eso sería todo el peso de la carga muerta, es decir, el peso de la carga permanente. Sumamos entonces los tres pesos y tenemos 530 kilogramos sobre metro cuadrado. A este peso de la carga muerta ya lo podemos multiplicar por 0,40, que es el ancho general que se toma para el diseño de losas aligeradas. ¿Por qué 0.40 metros? 10 centímetros es de vigueta y la mitad de cada ladrillo a ambos lados, ¿no? El ladrillo de techos aligerados es de 30 centímetros, la mitad 15 y 15 a cada lado, ¿no? Serían 40 centímetros. Multiplicamos entonces 530 por 0.40 y tenemos 212 kilogramos por metro. Seguidamente, el peso de la carga viva. Sabemos que la carga viva pues es una carga que depende básicamente de la ocupación o del uso de la edificación. En este caso, el uso será para tiendas y tenemos en nuestros datos que es una sobrecarga de 500 kilogramos sobre metro cuadrado. Lo multiplicamos también, si deseamos, ya por 0.40 metros y tenemos 200 kilogramos por metro lineal. Seguidamente tenemos la carga última de diseño. Las cargas de diseño son las cargas, digamos, de servicios, pero aumentadas en el porcentaje que establece la norma para realizar los diseños en el método de rotura. Es decir, aquí vamos a amplificar las cargas anteriores. Por lo tanto, entonces la carga última sería igual a 1.4 por la carga muerta de 530 más 1.7 por la carga viva de 500. Y tenemos pues 1592 kilogramos por metro cuadrado. O a toneladas lo tendríamos que dividir entre 1000 y sería 1.592 toneladas sobre metro cuadrado. Seguidamente obtenemos la carga última por vigueta. En este caso, a la carga última de diseño simplemente lo multiplicamos por 0.40 metros, que es el ancho que se considera para el diseño de losas aligeradas. Aquí, como nos dice, por vigueta, ¿no? Entonces la vigueta va a ser de 10 centímetros más 15 centímetros de ladrillo en ambos lados, 40 centímetros. Y tenemos pues como carga última por vigueta de 636.80 kilogramos por metro lineal, o en toneladas 0.6368 toneladas por metro. También podemos obtener estas cargas últimas por vigueta directamente
aplicando los porcentajes que establece la norma de aumento a estas cargas anteriores que ya lo tenemos pues en kilogramos por metro lineal, a las cuales ya lo hemos multiplicado por 0.40. Por ejemplo, si queremos 1.4 por la carga muerta, que ya está multiplicada por el 0.40, más 1.7 por la carga viva. Y de frente ya obtenemos esta carga última por vigueta de 636.8 kilogramos por metro, ¿no? Muy bien, por lo tanto entonces aquí tenemos una representación gráfica. Tenemos la vigueta con un ancho de 0.40 metros, a la cual le corresponde pues una carga última de 636.80 kilogramos por metro. Y por metro cuadrado de losa aligerada, que vendría a ser la carga última de diseño, sería pues 1592 kilogramos por metro cuadrado, ¿no? Entonces eso es para toda la losa. Y aquí tenemos, como les indicaba, pues el ancho del ladrillo de 30 centímetros, la vigueta de 10. Muy bien, como tercer paso en el desarrollo tenemos el cálculo de los momentos últimos resistentes. Y la fórmula que nos da la norma para el cálculo del momento último resistente es igual a phi es igual a 0.90 por omega, que es la cuantía máxima de 0.31875, por F'C de 210 kilogramos sobre centímetro cuadrado, que nos dan como dato, por BW de 10 centímetros, es decir, el ancho de la vigueta, para el caso del cálculo de momento último resistente para apoyos, y B de 40 centímetros, que es el ancho que se considera incluyendo los ladrillos, de 40 centímetros para el cálculo del momento último resistente en los tramos. Por D viene a ser pues la resta del espesor de la losa menos el recubrimiento. En este caso estamos considerando como recubrimiento 2.64 centímetros. Entonces 20 centímetros menos 2.64, tenemos pues un D de 17.36 centímetros. Y esto por 1 menos 0.59 por la cuantía máxima. Muy bien, entonces calculamos el momento último resistente para los apoyos. Aplicamos la fórmula. El B utilizado para los apoyos, como les acabo de mencionar, será BW de 10 centímetros. Y obtenemos un momento último resistente para apoyos de 147.412.41 kilogramos por centímetro. Por metro lo dividimos entre 100 y tenemos 1474.12 kilogramos por metro. Para el cálculo del momento último resistente en los tramos aplicamos la misma fórmula, únicamente cambiamos el BW por el B, que en este caso ya es de 40 centímetros. Y tenemos pues un momento último resistente de 589.649.63 kilogramos por centímetro. Por metro lo dividimos entre 100 y tenemos 5.896.50 kilogramos por metro como momento último resistente para los tramos. Muy bien, estos momentos últimos resistentes nos van a permitir compararlo con los momentos máximos actuantes que vamos a calcular a continuación. En el paso 4 entonces tenemos el cálculo de los momentos máximos o los momentos actuantes a través del método simplificado de los coeficientes ACI, porque estamos utilizando este método. Entonces aquí, como tenemos dos tramos, tenemos ciertas fórmulas que nos van a permitir calcular estos momentos tanto en los apoyos como en los tramos. Suponiendo que estamos diseñando tres tramos, aquí tenemos tres tramos y automáticamente también en esta parte de los momentos también obtenemos tres tramos y seguidamente aquí tres tramos y en todo lo que sigue, ¿no? Es decir, como les había mencionado, esta plantilla está elaborada para el diseño de losas aligeradas hasta de 5 tramos. Muy bien, continuamos entonces. ¿Y cómo obtenemos pues estas fórmulas? Lo podemos encontrar y verificar también en la norma ACI o en la norma E060 de concreto armado. Lo tenemos aquí en la parte de métodos de análisis. Tenemos por ejemplo aquí para lo que es el caso de momentos positivos y momentos negativos. Para momentos positivos tenemos lo que nos dice la norma, sus coeficientes, ¿no? Entonces vayamos a explicarlo aquí en la plantilla.
En primer lugar, veamos los momentos positivos. Y los momentos positivos, como sabemos, se encuentran en los tramos. Por lo tanto, en este caso tenemos dos tramos y vemos que aquí es 1 entre 14 por la carga última por L al cuadrado, en ambos casos. Entonces, en este caso nos dice la norma que cuando ambos tramos son extremos, el coeficiente a utilizar viene a ser 1 entre 14. Y cuando hay tramos internos, el coeficiente cambia por 1 entre 16. Suponiendo que aquí estamos diseñando tres tramos, veamos que el tramo interior debe ser 1 entre 16, y aquí está, ¿no? 1 entre 16. Y los tramos externos son 1 entre 14. Eso es lo que nos dice la norma, entonces, para el caso de tramos. Y para el caso de apoyos, en primer lugar se debe identificar si el apoyo es columna o es viga. En este caso, como el diseño es de losas aligeradas, sabemos que las losas aligeradas o las viguetas se apoyan en las vigas. Si estuviésemos diseñando una viga, el apoyo en este caso sería la columna, pero en este caso entonces el apoyo es la viga. Y para viga tenemos que el coeficiente para los apoyos externos es 1 entre 24. En este caso tenemos 1 entre 24 en ambos apoyos extremos. Y el apoyo interno sí va a cambiar dependiendo de la cantidad de tramos que tengamos. Veamos la norma para momentos negativos. Por ejemplo, si tenemos dos tramos únicamente, este coeficiente es 1 entre 9, como lo podemos ver aquí. Y si tenemos más de dos tramos, este coeficiente es 1 entre 10. Y si tenemos más, pues es 1 entre 11, como nos dice aquí. Momentos negativos en las demás caras de los apoyos interiores, 1 entre 11. Veamos aquí en la plantilla, por ejemplo, si estaríamos diseñando para tres tramos. Tenemos aquí los apoyos externos, no van a cambiar, va a ser 1 entre 24. Y los internos, 1 entre 10, en este caso. Pero si tuviésemos, por ejemplo, cuatro tramos, elegimos cuatro tramos. En ese caso vamos a tener como apoyos interiores 1 entre 10 y más interior 1 entre 11, como nos dice la norma. Muy bien, cambiamos entonces a lo que estamos diseñando, dos tramos únicamente. Entonces ya de esa manera quedarían definidos los coeficientes de esta forma, ¿no? Entonces la plantilla ya está programada para el cálculo según la cantidad de tramos que tengamos, hasta 5 tramos, como les acabo de mencionar. Aquí también tenemos pues la carga última, que ya lo calculamos anteriormente, de 636.80 kilogramos por metro lineal, ¿no? Entonces aquí es como si tuviésemos pues la vigueta, ¿no? Un corte de la vigueta. Tenemos el apoyo A, que es una viga obviamente, el apoyo B otra viga y el apoyo C. Sus distancias son 5 metros de A a B y de B a C 4.80 metros. Muy bien, procedemos entonces ya a calcular estos momentos. Calculemos entonces los momentos negativos en primer lugar, que vienen a ser los momentos en los apoyos. Sería únicamente pues aplicar la fórmula para el apoyo A, 1 entre 24 por esta carga última de 636.80 por L al cuadrado. L es de 5 metros al cuadrado y tenemos pues un momento negativo de 663.33 kilogramos por metro. Y vemos que si cumple al compararlo este momento en los apoyos con este momento, ¿no? Se debe cumplir que el momento último resistente pues sea obviamente mayor que el momento actuante. Entonces vemos que aquí se cumple y se va a tener pues obviamente una losa o una vigueta, digamos, simplemente armada. ¿Qué pasa en el apoyo B? En el apoyo B el coeficiente sería 1 entre 9 por la carga última por L al cuadrado. L se calcula en este caso el promedio de ambas longitudes al cuadrado. Y tenemos pues 1698.84. Al compararlo con el momento último resistente de 1400, pues este momento actuante es mayor, por lo tanto no cumple. En ese caso, ¿qué pasa? En los apoyos se tiene que hacer un ensanche de vigueta. Entonces en este caso vamos a tener un ensanche de vigueta en este apoyo. El apoyo C sería extremo, 1 entre 24 de igual manera por la carga última por L al cuadrado. Sería pues la última longitud de 4.80 metros. Y al compararlo pues 611.33 con 1474, obviamente este momento actuante es menor, por lo tanto sí cumple también. ¿Qué pasa en los tramos? En los tramos de igual manera aplicamos lo mismo, cambian los coeficientes únicamente y tenemos aquí para el tramo AB 1137.14 kilogramos por metro. Al compararlo con este momento último resistente
de 5.896.50, pues obviamente este momento actuante es menor, por lo tanto sí cumple. ¿Qué pasa si no cumple en los tramos? No se hace ensanche de vigueta, en ese caso ya se tendría que aumentar el espesor de la losa. Entonces, si en cualquiera de los tramos obtenemos que no cumple, automáticamente tenemos que ir a la parte inicial y por ejemplo en este caso cambiaríamos de 0,20 a 0,25 el espesor de la losa para que nos cumpla. Muy bien, el tramo BC de igual manera multiplicamos 1 entre 14 por la carga última por la longitud de cuadro punto 80 al cuadrado y tenemos 1047.99 kilogramos por metro. Es obviamente mucho menor al momento último resistente en los tramos de 5000 y tantos. Muy bien, seguidamente entonces aquí tenemos ya un gráfico también con los momentos tanto en los apoyos como en los tramos, los que acabamos de calcular aquí, ¿no? Un gráfico más representativo. Seguidamente procedemos a calcular el área del acero. ¿Con qué fórmula lo calculamos? Por aquí lo tenemos las fórmulas. Área del acero es igual al momento último. En este caso sería el momento actuante, no el que se tiene que utilizar. Entre phi por FY por D menos A entre 2. Y tenemos aquí un área de acero para el apoyo A de 1.09 centímetros cuadrados. Seguidamente calculamos A con la fórmula que lo podemos presenciar por aquí, que es el área del acero por FY entre 0.85 por F'C por B. El B que se considera pues es de 10 centímetros el ancho de la vigueta. Y tenemos un A de 2.57 centímetros. Luego, ¿en qué consiste este cálculo del área de acero? En que ambos valores de A pues debemos hacerlo iguales. Este valor de A, que inicialmente para calcular el área de acero se asume cualquier valor, suponiendo aquí un 5, ¿no? Generalmente este valor es D entre 5, el que se asume, ¿no? D, tenemos el D de 17.36, entonces más 17.36 entre 5. Tenemos 3.47 es lo que se asume inicialmente, no un D entre 5 nos dice la norma. O se puede asumir pues cualquier valor, pero luego tenemos que hacer ambos valores de A exactamente igual. Entonces aquí 2.64, no todavía son iguales, 2.57 y vemos que ya son iguales. Por lo tanto ya esta área de acero sería la correcta, 1.09 centímetros cuadrados. En el apoyo B tenemos que calcular con la misma fórmula y asumiendo en primer lugar un A de 5, suponiendo, asumimos un A de 5. Tenemos 3.02 centímetros cuadrados, pero este valor no es el correcto todavía. Calculamos el A con la fórmula, obtenemos 7.12 centímetros. Entonces ahora toca hacer ambos valores de A los mismos. Tenemos aquí 7.12, todavía no son iguales, 7.66, todavía no son iguales, 7.82, todavía 7.86 y 7.87, 7.88, de esa manera ya son iguales. Por lo tanto, el área del acero sería la correcta de 3.35 centímetros cuadrados. Y en el apoyo C, calculamos de igual manera el acero asumiendo un A, luego calculamos el A y hacemos ambos valores de A los mismos. Aquí 2.35 ya son iguales. Por lo tanto, en el apoyo C tendríamos un área de acero de 1 centímetro cuadrado. Seguidamente realizamos la elección del acero. Aquí tenemos un área de 1.09 centímetros cuadrados. Elegimos, por ejemplo, un fierro de media y tenemos como un fierro de media 1.29 centímetros cuadrados y sí cumple, ¿no? Al compararlo con el área de acero calculado. Pero ¿qué pasa si aquí elegimos de 3 octavos, suponiendo? Simplemente haríamos una área de 0.71 centímetros cuadrados, que sería mucho menor al área calculada que se tiene. Entonces elegimos de media y ya estaría cumpliendo. En el apoyo B tenemos 3.35 centímetros cuadrados. En este caso, por ejemplo, tomamos la opción de elegir acá dos fierros de media, harían un área de 2.58 centímetros cuadrados. No se estaría cumpliendo todavía con 2.58. Entonces, si no se cumple, aquí en la siguiente celda colocamos el signo más, enter, y se nos activa para elegir otro acero. Elegimos uno de 3 octavos únicamente y sería más 0.71 centímetros cuadrados. Al sumarlo haríamos 3.29 centímetros cuadrados. No estamos cumpliendo todavía. Entonces, en este caso tendríamos que elegir otro acero de media, pero que al elegir otro acero de media lo podríamos considerar únicamente aquí 3 aceros de media y ya estaríamos cumpliendo. O en todo caso, dos fierros de media más
sería 2 fierros de 3 octavos. A ver cuánto hacemos. Hacemos 4 centímetros. Sería mucho, ¿no? Entonces en este caso podemos elegir aquí de frente 3 fierros de media pulgada para el apoyo B. Y para el apoyo C tenemos 1 centímetro cuadrado de área que se necesita. Elegimos también un fierro de media de frente. Entonces para los apoyos serían pues fierros de media pulgada. Continuamos con el cálculo del acero en los tramos. Calculamos el acero con la misma fórmula, asumiendo inicialmente un valor de A. Luego calculamos A y tenemos que hacer ambos valores de A los mismos. Y A están los mismos, sería 1.79 centímetros cuadrados que se tiene. Seguidamente en el apoyo BC calculamos el área del acero asumiendo un A inicialmente, luego calculamos A y tenemos que hacer ambos valores los mismos, 0.97, entonces ya de esa manera el acero calculado sería el correcto, 1.64 centímetros cuadrados. Luego elegimos el acero. En este caso, por ejemplo, un fierro de media sería 1.29 centímetros cuadrados más un fierro de 3 octavos. Tenemos 2 centímetros cuadrados. Para 1.79 estamos cumpliendo. Luego, para el tramo BC tenemos un fierro de media y también sería más un fierro de 3 octavos. Y ya estaríamos cumpliendo también. Muy bien, de esa manera ya hemos calculado el área del acero y hemos elegido los aceros que vamos a colocar en las viguetas. Seguidamente, en el paso número 5 tenemos área, distribución y cortes del acero. Aquí también ya automáticamente se representan a través de gráficos. En el apoyo A tenemos 1.09 centímetros cuadrados de área de acero. En el apoyo B 3.35, en el apoyo C 1 centímetro cuadrado. Y en el tramo AB 1.79, tramo BC 1.64. ¿Qué pasa si tenemos 3 tramos? Aquí se aumenta el gráfico automáticamente y se representan los 3 tramos, o los 4 o los 5 tramos. B tenemos distribución del acero. Tenemos aquí un corte de la vigueta, el acero positivo que va en la parte inferior y el acero negativo en la parte superior. En el apoyo A hemos elegido un fierro de media, como lo podemos ver aquí, un fierro de media. En el apoyo B hemos elegido 3 fierros de media y en el apoyo C también un fierro de media. En el tramo AB hemos elegido un fierro de media más un fierro de 3 octavos. En el tramo BC también un fierro de media más un fierro de 3 octavos. Y de esa manera quedaría entonces la distribución del acero. La longitud es de corte del acero. Para el acero negativo, en este caso, que es el acero que se corta, si en todo caso no queremos colocarlo todo, ¿no? Entonces se tendría que cortar. Generalmente estos cortes, en el caso de los apoyos, son las longitudes que se tiene entre 5. Para los apoyos externos, digamos, la distancia o la longitud entre 5. Y para los cortes internos es la distancia entre 4. Entonces, por ejemplo, para este primer corte del apoyo A, que es extremo, sería pues esta distancia de 5, la primera distancia de 5 entre 5 y nos da 1 metro. Entonces, este corte de este fierro sería de 1 metro. Para este otro corte en el apoyo B, que es un apoyo interior, sería esa misma distancia de 5 pero entre 4, sería 1.25, ¿no? Ese es el criterio general que se toma. Hay otros criterios, quizás otros rangos. De igual manera, por ejemplo, aquí en los tramos, en el tramo AB y BC, cuando se tiene únicamente un solo acero, en ese caso todo se coloca de a largo, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, tenemos un fierro de media más un fierro de 3 octavos en ambos tramos. En ese caso se podría colocar el fierro de media a lo largo de toda la losa y el de 3 octavos simplemente se colocaría pues en la parte central a un corte determinado, ¿no? Es decir, ya no abarcaría todo el largo. Eso también es criterio del proyectista o del diseñador en todo caso. Muy bien, en el paso número 6 tenemos el cálculo del acero por temperatura, que este cálculo también es, digamos, un cálculo estándar en el que utilizamos, por ejemplo, aquí la cuantía para el acero de temperatura, que es igual al área del acero por temperatura entre B por D. La cuantía es 0.0018. B es de 100 centímetros porque se diseña por 1 metro y D de 5 centímetros por el espesor de la losa de concreto sobre los ladrillos, que es de 5 centímetros. Entonces despejamos aquí el área del acero por temperatura, será igual a la cuantía por B por D. Multiplicamos entonces y tenemos 0.90 centímetros cuadrados. Siempre se considera para el acero por temperatura un fierro
de diámetro de un cuarto. El diámetro de un cuarto tiene un área de 0.32 centímetros cuadrados. Por lo tanto, el número de varillas será la división del área del acero calculado entre el área del acero que estamos definiendo. 0.90 entre 0.32. Tenemos 2.81 varillas, redondeando al mayor 3 varillas. El espaciamiento, tenemos aquí un primer cálculo del espaciamiento, será igual a B, que es 1 metro o 100 centímetros entre la cantidad de varillas de 3. Tendríamos un espaciamiento de 33.33 centímetros. Según la norma E060, nos dice que se puede considerar un espaciamiento máximo de 40 centímetros o de 5 por el espesor, es decir, 5 por 5, 25 centímetros. Y de todos estos espaciamientos, de estos tres cálculos, se toma el menor. En este caso, entonces, vamos a determinar 25 centímetros. Por lo tanto, el acero por temperatura será un fierro de un cuarto cada 25 centímetros. Este acero, como se sabe, se coloca pues perpendicular a las viguetas, cada 25 centímetros en este caso, y va ubicado pues sobre los ladrillos, ¿no? Es decir, en la parte del recubrimiento a la losa ya de 5 centímetros de puro concreto. En el paso 7 tenemos ensanche de viguetas. En este caso sí tenemos un ensanche de vigueta en el apoyo B. Automáticamente también aquí nos aparece ya en qué apoyo tenemos este ensanche. Para este caso, este ensanche se hace, digamos, en lo longitudinal y en el ancho, digamos, de la vigueta. ¿Cómo se calcula este ancho? Con la fórmula que lo podemos ver aquí, el momento último, vemos que este momento del apoyo B de 1698.84 por 100, para convertirlo pues a kilogramos por centímetro, entre phi por F'C por W, que viene a ser W, pues la cuantía máxima, W u omega en todo caso, por D al cuadrado por 1 menos 0.59 por la cuantía máxima. Es decir, de esta fórmula inicialmente del cálculo de momentos últimos resistentes despejamos B, que es lo que queremos obtener. Queremos obtener un nuevo ancho, un nuevo B. Despejamos entonces simplemente esta fórmula y obtenemos el B, que nos sale de 11.52 centímetros. Este ancho es el ancho real, pero se lo puede redondear para que sea una medida más exacta en campo a 12 centímetros, por ejemplo. Luego, para calcular esta distancia, qué distancia desde el apoyo, que es la viga en este caso, vamos a anchear, aplicamos esta fórmula de xm es igual a L entre 2 por 1 menos la raíz cuadrada de 1 menos el momento último resistente entre el M8. Y el momento 8 es igual a la carga última por L al cuadrado entre 8. Aquí ya sale el cálculo automáticamente, que sería de 0.15 metros. Entonces, este ensanche será en todo el apoyo B, porque en ese apoyo B tenemos esa observación que se tiene que hacer ensanche de vigueta. Será entonces 15 centímetros y el ancho de la vigueta, que es estándar de 10 centímetros, se tendrá que anchear a 12 centímetros en ambos lados, ¿no?, del apoyo de la viga. De esta manera, como se puede presenciar en el gráfico. Muy bien, como podemos ver, este diseño de losas aligeradas es sumamente sencillo. En otros casos también se hace el cálculo por corte, en el que se verifican también si hay o no hay ensanchamiento de viguetas, ¿no? Pero en este caso, este diseño simplemente termina ahí con el cálculo del acero, con su representación gráfica de la distribución y la longitud de corte del acero, su acero por temperatura, y si hay ensanche o no hay ensanche de viguetas. Eso sería todo con respecto al diseño de losas aligeradas por el método ACI. Muchas gracias.